Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para desentrañar uno de los misterios más comentados de los últimos tiempos. ¿Recuerdan a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya? Claro que sí. Esa pareja explosiva que nos robó el corazón en Medcezir y que, desde entonces, ha estado en el punto de mira de todos los tabloides. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a hablar de ese rumor que lleva años circulando. ¿Hubo un romance secreto entre ellos? Amor oculto detrás de las cámaras. Hoy vamos a intentar desentrañar toda la verdad. Así que si eres fan de estos dos talentosísimos actores, si te encanta el chismorreo jugoso y si quieres saber qué dijeron realmente a Atay y Serine sobre este tema, este es tu vídeo. No te despegues de la pantalla porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Pero antes de que empecemos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con las últimas noticias, exclusivas y chismes de tus celebridades turcas favoritas. Suscríbete y únete a nuestra gran familia de amantes del espectáculo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos directo al grano. Como les decía, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, un sinfín de rumores. Su química en pantalla en Medcezir era innegable, traspasaba la pantalla, y eso hizo que todos nos preguntáramos si esa conexión tan especial era solo actuación o si había algo más. Durante la emisión de la serie, los rumores de romance no pararon de crecer. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que para muchos eran más que amistosas. Pero, ¿qué decían ellos? Pues bien, tanto Atay como Serine siempre negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Insistían en que eran grandes amigos, que se admiraban mutuamente como profesionales y que la buena química que se veía en la serie era fruto de su talento y de la buena relación que mantenían. Sin embargo, claro, estas declaraciones no fueron suficientes para acallar los rumores. Muchos fans se negaban a creer que no hubiera nada más entre ellos. Una de las cosas que más alimentaba la especulación era la intensidad con la que defendían su amistad. Parecía que tenían algo que ocultar, como si quisieran proteger su intimidad a toda costa. En varias entrevistas, ambos se mostraron visiblemente incómodos al ser preguntados sobre el tema, lo que obviamente no hizo más que avivar las sospechas. Recuerdo una entrevista en particular a Serine en la que le preguntaron directamente si había algo romántico con Atay. Ella respondió con una sonrisa nerviosa: "A Atay es un gran amigo, lo quiero mucho y me siento muy afortunada de haber trabajado con él. Pero no hay nada más que amistad entre nosotros". Su respuesta, aunque diplomática, no convenció a muchos. Parecía que estaba midiendo cada palabra, como si no quisiera revelar algo que debía permanecer en secreto. Por su parte, Atay también fue interrogado en numerosas ocasiones sobre este tema. En una entrevista dijo: "Serine es una actriz increíble, una persona maravillosa y la respeto mucho. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos. Pero somos solo amigos". Similar a Serine, su respuesta sonaba ensayada, como si estuviera repitiendo un guión preestablecido. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo estas declaraciones. ¿Por qué tanta insistencia en negar cualquier relación? ¿Será que realmente no había nada entre ellos? ¿O quizás estaban protegiendo algo que querían mantener en privado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías que podrían explicar esta situación. Una de ellas es que efectivamente sí hubo algo entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática y los posibles problemas que podría generar en sus carreras. Recordemos que ambos eran jóvenes y estaban en pleno ascenso profesional. Una relación sentimental podría haber complicado las cosas, especialmente si no funcionaba. Otra teoría es que aunque sí existía una atracción mutua, nunca llegó a concretarse en una relación formal. Tal vez ambos eran conscientes de que una relación amorosa podría afectar su amistad y su trabajo, por lo que decidieron mantener las cosas en un plano platónico. También existe la posibilidad de que simplemente fueran buenos amigos, como ellos insistían. A veces, la química en pantalla puede ser muy engañosa y no necesariamente reflejar la realidad. Es posible que Atay y Serine simplemente tuvieran una gran conexión como compañeros de trabajo y que su amistad fuera genuina. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a ellos? Aquí es donde entramos en terreno resbaladizo.
A lo largo de los años han surgido diversas fuentes anónimas que aseguran haber presenciado momentos de complicidad y cariño entre Aatai y Sereni que iban más allá de la amistad. Algunos incluso afirman haberlos visto besándose o tomados de la mano en lugares públicos. Sin embargo, estas informaciones nunca han sido confirmadas por ninguna fuente oficial y siempre han sido tratadas como simples rumores. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen historias y se exageren situaciones para generar polémica y vender revistas. Por lo tanto, es necesario tomar estas informaciones con pinzas y no darles demasiada credibilidad. Lo que sí es cierto es que independientemente de si hubo o no un romance secreto entre ellos, Aatai y Sereni siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Incluso después de que Medcezir finalizara, ambos han seguido elogiándose y apoyándose en sus respectivos proyectos. Esto demuestra que al menos existe una amistad sincera entre ellos. En los últimos años, los rumores de romance entre Aatai y Sereni han disminuido considerablemente. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones sentimentales. Aatai se casó con Dwi Gusarn, con quien mantuvo una relación durante varios años, y Sereni ha sido relacionada con otros actores y personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, el recuerdo de su química en Medcezir sigue vivo en la memoria de muchos fans, que todavía sueñan con la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una nueva colaboración que reviva aquellos viejos rumores y nos haga volver a preguntarnos, ¿hubo realmente un amor secreto entre Aatai y Sereni? Ahora, llegamos al punto crucial, ¿qué dijeron realmente Aatai y Sereni sobre este tema? A lo largo de los años, ambos han mantenido una postura coherente, negar cualquier relación amorosa y afirmar que son solo amigos. Sin embargo, como hemos visto, sus declaraciones no siempre han sido convincentes y han dejado espacio para la especulación. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, Aatai y Sereni han sabido manejar la situación con profesionalidad y discreción. Han evitado alimentar los rumores y han mantenido una imagen pública impecable. Esto demuestra su madurez y su inteligencia. En definitiva, el misterio del supuesto romance secreto entre Aatai y Sereni sigue sin resolverse. Nunca sabremos con certeza si hubo algo más que amistad entre ellos. Lo que sí sabemos es que su química en Medcezir fue inolvidable y que su relación, sea cual sea, siempre será objeto de debate y especulación. Y eso, amigos míos, es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el rumor del supuesto romance secreto entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, analizando sus declaraciones, las informaciones de fuentes cercanas y las diferentes teorías que existen al respecto. Hemos visto que a pesar de la insistencia de ambos en negar cualquier relación amorosa, los rumores nunca han desaparecido por completo y que la química que mostraron en Medcezir sigue viva en la memoria de muchos fans. En resumen, la verdad sobre si hubo o no un amor oculto entre Aatai y Sereni sigue siendo un misterio. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí es seguro es que su relación, sea cual sea, siempre será objeto de debate y especulación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar siempre ahí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo un romance secreto entre Aatai y Sereni? ¿O creen que simplemente fueron buenos amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. No se corten y cuéntenme qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal no sería lo que es sin ustedes, mis queridos suscriptores. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen que la historia no termina aquí. Porque el chisme jugoso nunca se agota, ¿verdad? Vamos a adentrarnos aún más en el universo de Aatai y Sereni, explorando algunos detalles que quizás no conocías y que podrían darnos pistas sobre este supuesto romance. Primero hablemos de Medcezir. La serie fue un auténtico fenómeno en Turquía y en muchos otros países.
La química entre Yaman Koper, interpretado por Aatay, y Mira Beylice, interpretada por Seriney, era tan palpable que era difícil creer que no hubiera nada más allá de la pantalla. Los guionistas, conscientes de esta química, explotaron al máximo las escenas románticas, creando momentos icónicos que aún hoy se recuerdan. Pero, ¿cómo era el ambiente en el set? Se dice que la relación entre Aatay y Seriney era muy profesional, pero que también había mucha diversión y camaradería. Compartían largas jornadas de rodaje, cenas, fiestas y viajes promocionales. Todo esto inevitablemente creaba un vínculo especial entre ellos. Además, ambos eran muy jóvenes y estaban viviendo experiencias similares, lo que facilitaba la conexión. Un detalle que siempre llamó la atención fue la forma en que se miraban. En muchas entrevistas y eventos públicos, se podía apreciar una mirada cómplice, llena de significado. Esas miradas, captadas por las cámaras, alimentaban aún más los rumores de romance. Además, sus gestos y su lenguaje corporal a menudo reflejaban una gran cercanía. Se tomaban de la mano, se abrazaban y se reían juntos, lo que para muchos era una señal inequívoca de que había algo más que amistad. Ahora, vamos a hablar de las redes sociales. En la época de Medcezir, Instagram y Twitter eran plataformas muy populares, y tanto Aatay como Seriney las utilizaban para interactuar con sus fans. A menudo publicaban fotos y mensajes en los que se elogiaban mutuamente, lo que por supuesto, generaba aún más especulaciones. Sin embargo, nunca llegaron a publicar nada que confirmara un romance. Eran muy cuidadosos con lo que compartían en redes sociales, conscientes de que cualquier cosa que dijeran o hicieran sería analizada al detalle. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? La serie finalizó en 2015 y a partir de ese momento, Aatay y Seriney tomaron caminos diferentes. Ambos continuaron trabajando en proyectos exitosos, pero ya no coincidieron en la pantalla. Esto, de alguna manera, enfrió un poco los rumores de romance, aunque nunca llegaron a desaparecer por completo. Como mencioné antes, Aatay se casó con Dwi Busarn, con quien mantuvo una relación estable durante varios años. Seriney, por su parte, ha sido relacionada con varios actores y empresarios, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria. Esto ha hecho que muchos fans sigan manteniendo la esperanza de que algún día ella y Aatay vuelvan a estar juntos. Y aquí es donde entramos en el terreno de la fantasía y los deseos del corazón. Muchos fans sueñan con una reconciliación entre Aatay y Seriney, y esperan que algún día se den cuenta de que están hechos el uno para el otro. Crean fanfics, editan vídeos y comparten fotos en redes sociales, alimentando la llama de este romance imaginario. Es un fenómeno muy común en el mundo del espectáculo, y demuestra el poder que tienen las parejas de ficción para influir en la vida de los fans. Pero volviendo a la realidad, ¿qué posibilidades hay de que Aatay y Seriney vuelvan a trabajar juntos? En varias ocasiones se les ha preguntado sobre esta posibilidad, y ambos han respondido que les encantaría. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún proyecto que los reúna. Quizás en el futuro aparezca algo que les interese a ambos, y podamos volver a disfrutar de su química en la pantalla. Y hablando de química, ¿qué es lo que hace que la química entre dos actores sea tan especial? Es una combinación de talento, conexión personal y buena dirección. Cuando dos actores tienen una buena química, son capaces de transmitir emociones de forma más creíble y de crear personajes más memorables. La química entre Aatay y Seriney en Medcezir era innegable, y es una de las razones por las que la serie fue tan exitosa. En definitiva, el misterio del supuesto romance secreto entre Aatay Ulusoy y Seriney Sarkaya sigue siendo un enigma. Quizás nunca sepamos la verdad, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una nueva colaboración que reviva aquellos viejos rumores y nos haga volver a soñar con un amor de telenovela. El tiempo lo dirá. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Un análisis más profundo del culebrón de Aatay y Seriney. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del chisme turco. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.